quédense hasta el final que tengo una propuesta para hacerles para el mes de mayo. Hola gente, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Mi nombre es Emir y como ya estamos a mitad de abril, ya toca hacer la primera parte del wrap up de este mes. Hasta la fecha leí 4 libros y quiero hablarles ya de ellos. El primer libro que leí en el mes de abril es El bosque de los pigmeos de Isabel Allende. Este librito fue publicado en el 2014 y es el libro que cierra la trilogía de Las memorias del águila y del jaguar. Es una trilogía infantil, juvenil, lo único que ha escrito esta mujer destinado a ese público. Esta saga sigue las aventuras de Alex y Nadia, dos chicos que se conocen en el primer libro en el Amazonas. Después en el segundo libro ya van al Himalaya. Y acá en el tercer libro estamos en un safari africano. Los 3 libros tienen la misma estructura. Estos dos personajes están combatiendo o peleando por salvar algo muy distintivo de estas 3 culturas. Y en sí el mensaje de las 3, de la trilogía entera, es de preservación ecológica. Porque básicamente se trata de ellos dos peleando contra un malo o una organización que quiere destruir la naturaleza o hacerse con algo muy importante de estas culturas. Y el primer libro me encantó, me pareció muy bonito, los elementos fantásticos me parecieron geniales y la manera en que se los presentaron de tal modo que vos creas que puede llegar a pasar, que todo lo que pasó acá es real. El segundo libro me decepcionó un poco porque fue lo mismo pero aburrido y con un poco menos de fantasía. Me pareció una trama muy reciclada. El tercer libro yo ya no lo puedo justificar más. No hubo manera de que a mí me interese saber qué es lo que pasaba. Ni siquiera, aún siendo el desenlace de todo esto, tuve que terminarlo a la fuerza porque había que terminarlo y porque quería saber en qué quedaba todo. Pero la verdad es que la pasé mal y siento que desde el primer libro fue decayendo todo y a este último ya no lo pude salvar. El primero me pareció hermoso, divino, genial. Creo que tendría que haberse quedado ahí. No tendría por qué haber sido una trilogía. Esto tendría que haberse muerto acá. Pero bueno, quizás también, no sé, mi error fue leerlo de tan grande. Pero no, ni siquiera tampoco creo que sea eso. Es una saga que no tendría que haber pasado del primer libro. Pero bueno, estas cosas pasan. Y es el segundo libro de Isabel Allende que no me gusta de los, no sé, 13 que voy leyendo, creo. El siguiente libro fue publicado en el 2008, fue publicado en inglés bajo el título After River de Donna Milner. Ella es una autora canadiense. La traducción al español estuvo a cargo de la editorial Maeva y se llama Cuando todo cambió. Esta es una novela de ficción literaria que está ambientada en los 60 y en la actualidad. En la actualidad, la protagonista, que se llama Natalie, recibe una llamada donde le dicen que su madre está ya muy enferma, que ya está a punto de morir y tiene que ir a verla. Entonces, en este viaje, ella va a comenzar a rememorar su vida, su infancia en la casa de su madre, en la granja donde se crió, y nos va a ir develando poco a poco lo que pasó un verano, que fue el verano en el que todo cambió y que fue el disparador de su separación con la familia, de por qué ella dejó de ir a la granja, de por qué dejó de verlos. Es una novela que, si bien tiene mucho argumento porque pasan muchas cosas ese verano, la autora se toma el trabajo de desarrollar muchísimo a esta familia. Ya es como que lo que pasó ese verano sí es importante, pero también es más importante que nos detengamos y veamos la imagen entera de lo que era la sociedad en aquella época, de cómo era vivir en un pueblo tan chico ahí en la frontera con Estados Unidos en los 60, cuando había estallado la guerra de Vietnam. Y el momento en ese verano en el que todo cambia es cuando ellos contratan a un chico para que les ayude a trabajar en la granja. Y este chico es de Estados Unidos y es un chico que desertó en la guerra, que decidió no ir a Vietnam. Llega con todas sus ideas y con toda su... está retratado como un hippie básicamente. Pero poco a poco vamos a ir sabiendo cómo la llegada de este chico impacta en la familia. Las historias sobre familias a mí me llegan, me gustan mucho, por eso escribo sobre ellas también. Mi primera novela va sobre una familia. Y encontrarme con este libro fue confirmar que este es mi tipo de historia, que esto es lo que a mí me gusta leer y lo que me gusta escribir, y por eso siempre busco este tipo de historias, y la encontré en una autora que no tuvo mucho éxito en español, es muy
poca la gente que escuché hablar de este libro que hizo reseñas, y en inglés tuvo un éxito moderado y el resto de las novelas de esta autora no fueron traducidas. Me ha pasado muchas veces, todos los años en algún momento me pasa que te encontrás con esos libros que cuando lo terminaste quedás mirándolo y decís, esto me acaba de recordar por qué a mí me gusta leer. O sea, acabo de encontrar esas historias que necesitaba y quería leerla y fue todo lo que yo esperaba. Le puse un 5 de 5, me encantó y sé que va a ir directo a los mejores del año. El siguiente libro que leí fue publicado en francés en el 2014 y el autor es Edward Lewis. La traducción al español estuvo a cargo de la editorial Salamandra y se llama Para acabar con Eddie... Eso. No quiero intentar siquiera decirlo. Esta novela, muy cortita, creo que me la leí en un día y medio, en realidad es una memoria del autor, donde nos cuenta cómo fue crecer en su pueblito allá en Francia, él nació en el 92, el chico tiene mi edad, y nos cuenta cómo fue su descubrimiento sexual, cómo fue, el chico es gay, cómo fue criarse en una familia tan horrible, porque no se me ocurre otro nombre que ponerle a su familia, pero bueno, a su vez también nos retrata la sociedad, como la manera de pensar que tenía la gente de su pueblo, cómo eso impactó en él, por supuesto, y todo lo que tuvo que atravesar. Es un libro muy crudo, es un libro muy sincero, muy honesto, escatológico en algunos momentos, pero te das cuenta que el autor simplemente está contando lo que le pasó. O sea, sí, puede ser horrible y todo lo que vos quieras, pero esto pasó y te lo cuenta así, 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 sin ningún tipo de autocompasión. En ningún momento se victimiza, o por lo menos no está escrito en ese tono. Me pareció como bastante duro, pero necesario. Sí, hay un par de momentos en que medio que se va por las ramas y no, es como que me cuenta historias y partes de gente que no me importaba o que no iban al tema, pero aún así me parece un muy buen libro. Te prende una chispa de curiosidad de querer leer más sobre él. Sé que tiene 2 libros más, voy a ver si los consigo. Y lo primero que hice cuando terminé de leer el libro fue buscarlo en Instagram porque, ¿por qué no? Le puse un 3 de 5, me gustó mucho. Y el último libro que leí fue una relectura, un libro que fue publicado en el 2005, si mal no recuerdo, que es Harry Potter y el misterio del príncipe. Yo leí este libro por primera vez en el 2012 y lo releí este año en inglés. Y no sé qué más se puede decir de Harry Potter a esta altura de la vida que yo no se haya dicho. Me gustó, por supuesto, como todos los libros de Harry Potter me gustan. Mi favorito sigue siendo el quinto y le sigue el cuarto. Quizá después vaya este, pero me gustó mucho porque, en particular porque me di cuenta que es un libro de información. Es como que este es un libro de construcción de Voldemort, más allá de que él no aparezca en este libro. Solo hubo un par de momentos de acción cerca del final y sí, lo sentí como que fue un libro donde nos volcaron muchísima información de cosas que ya sabíamos y que van a servir para el libro número 7. Fue uno de los libros que más rápido releí de esta saga. Siempre me lleva como una semana leerlos porque lo leo muy minuciosamente. Y este me lo perdí la chaveta y lo leí creo que en 2 días y medio, 3, no sé, me enganché muchísimo. No recordaba nada de este libro, me di cuenta. Pasa que yo no leí los libros de Harry Potter hasta el 2012 porque los encontré en físico, y cuando los leí del 1 al 6 en 2 semanas creo, y se me quemó la cabeza. El 7º libro ya no lo quise leer porque estaba con la cabeza parecía gelatina y ya sabía lo que pasaba y tal porque las pelis ya estaban saliendo, pero al 7º libro nunca lo leí, así que yo solamente llegué hasta acá y después hice la relectura, así que el año que viene cuando lea el 7º lo leeré por primera vez. Y sí, sé que seguramente en los 6 libros que voy leyendo hasta ahora en algún momento lloré, no sé por qué. Siempre tiene algo, un momento, una escena en la que a mí algo me toca. En los primeros 5 libros siempre fueron las conversaciones que tiene Harry con Dumbledore al final, después que ya pasa todo el desastre que pasa en cada libro. Las conversaciones que ellos tienen siempre me terminaban llegando, y en este libro todos sabemos qué es lo que pasa acá, pero eso no fue lo que más me conmovió. Hubo una escena muy pequeña que ni siquiera se le da mucha importancia, que es cuando Harry escucha que el Fénix, Fox, deja de cantar y se va para siempre.
en ese momento, ahí fue cuando me quebré y dije, me cayó todo el peso de lo que acababa de pasar. Pero sí, bueno, es increíble como esta historia es como que me tiene agarrado de algo adentro cada vez que la leo. No sé, no me ha pasado nunca. Bueno, y de momento esas fueron mis lecturas del mes de abril. Quería comentarles algo que les dije al principio del libro, que para el mes de mayo me voy a unir a la lectura conjunta que está organizando Raquel del canal La Pecera de Raquel. Vamos a leer Ana Karenina. Este libro lo tengo hace años acá en mi estantería y le vengo escapando, no sé si por su tamaño. En realidad no es tan grande, mi edición tiene 500 páginas, pero bueno, la letra es chiquitita. Pero en sí es como, nunca había leído a un autor ruso y menos aún un clásico, y es re grande y es como que le tenía mucha idea. Y bueno, cuando me enteré que iba a ser la lectura conjunta es como que bueno, si nos vamos de a mucho capaz tengo menos miedo. Así que bueno, les dejo la propuesta por si les interesa y se quieren sumar. Yo les voy a dejar el video en donde ella habla de la iniciativa por aquí. Súmense, va a estar bueno. Me di cuenta que no es muy pesado y los capítulos son cortitos, así que podemos hacer esto de manera bastante dinámica. Así que bueno, les dejo la propuesta y ojalá que se sumen. Y nos estamos viendo la semana que viene en otro video. Chao.